Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Play Reseñas y bienvenidos a Kyouso Giga. Vamos ahí. Ok, Kyouso Giga o Kyouso Giga, creo que está bien pronunciado. Es un anime preciosísimo, único, muy original, de los que cada vez vemos menos en el anime porque al masificarse, al popularizarse, se manejan las típicas fórmulas, estructuras y pues estilos que ya saben que se venden. Entonces vamos a ver, y siempre doy el ejemplo, los isekais, que todos son similares excesivamente. Es muy lindo y que sigue existiendo hasta el día de hoy encontrar un anime que tenga esta originalidad, que se sienta el amor del autor hacia la obra y la dedicación de todo el equipo de producción para darte una obra bellísima en todos los sentidos, tanto objetiva como subjetivamente. Entonces, ¿de qué va Kyouso Giga? Para no entrar en muchos spoilers, porque este anime está contado de una manera exquisita, donde cada pequeño detalle puede ser un spoiler considerado que te lo contarán en los últimos capítulos tal vez. Son 3 niños que quedan abandonados por sus padres por un motivo que ya se les contará, no de mala manera, no es que no los quieran, sino que hay algo que necesita, los obliga a abandonarlos, y estos 3 van a quedar a cargo de un mundo que creó su padre, que te lo presenta en el anime en el primer capítulo como una especie de monje que tiene habilidades de creación, y él crea un mundo donde pues termina estando con esta chica, con la madre, y termina creando a sus hijos. Bueno, es un poco complicado explicar sin spoilear, pero son cositas del primer capítulo. Entonces ellos se quedan aquí y vamos a ver a estos 3 ya crecidos cómo son afectados por la pérdida de sus padres, algo bellísimo que después tocaré esto, y cómo ellos pues tienen la responsabilidad de hacer que este mundo funcione, no hay ningún tipo de problemas, pero todo cambiará cuando llega un cuarto personaje que es una adolescente muy arquetípica de protagonista de shonen, a pues revolotear ahí todo y a generar un poquito de caos, con ese carisma de nuevo muy de shonen, muy de Luffy, muy de Naruto. Y el anime va a ser una aventura de fantasía con un componente dramático precioso. La verdad, precioso, es una maravilla lo bien hecho que es este anime, y vamos a entrar poco a poco a esto. Entonces, como siempre, antes de hablar de los personajes, vamos a hablar un poquito de aspectos técnicos. La animación me parece preciosa, no es revolucionaria, hemos visto animaciones similares, pero la utilización de la paleta de colores me parece una barbaridad. En composición está preciosa la fotografía. Y la banda sonora es de las mejores bandas sonoras que he escuchado en el anime. Entra en un top tier 1. Precioso, realmente cómo potencia los momentos dramáticos, cómo acompaña los momentos jocosos, porque hay mucha comedia también, y cómo te hunde en ciertos momentos bastante tristes. Emotivo, además el opening y el ending están increíbles. Y los leitmotivs que se repiten a lo largo de estos 10 capítulos, que son poquísimos, está brutal. Además, en el aspecto del guión, el ritmo me parece increíble, porque son 10 capítulos. Es el anime por lejos que más rápido me he visto. Me he terminado en los últimos 2-3 años. Sí, son 10 capítulos, pero hay animes de 11-12 que he tardado 3 veces más lo que he tardado esto por 1 o 2 capítulos extras, siendo animes muy buenos. Este tiene un ritmo increíble, o sea, realmente te lo puedes acabar en un día. La historia es impresionante y te deja siempre con ganas de saber, pero espérate, me has contado esto, acaba de pasar esto, ¿qué ha pasado en el medio de estas dos cosas? ¿O por qué él actúa así? Y me gusta mucho porque trata a su espectador como un ser inteligente. A veces hay excesivos diálogos de exposición en muchos animes o en muchas obras en general, sobre todo en la actualidad, que trata al espectador como un estúpido y te tiene que dar la comidita ahí en la boquita, porque si no, no te das cuenta de lo que está pasando. Aquí el anime te hace pensar, te hace prestar atención, porque dices, aquí hay algo que me estoy perdiendo, no entiendo muy bien por qué pasa esto, por qué hace esto. Después te lo explica. Hay ciertas cosas que no entra tan a detalle, pero con ciertas sugerencias o ciertos matices en ciertos personajes o pequeños diálogos ya entiendes el por qué cierto personaje es así, por qué tal personaje terminó así, por qué tomaron ciertas decisiones ciertos personajes. Entonces me encanta cómo el anime dice, nuestro espectador es inteligente, vamos a sacarle el jugo a los 10 capítulos y no a gastar tiempo en sobreexplicar ciertas cosas. Vamos a ir al grano de lo que queremos hacer y aprovechar cada momento para desarrollar a nuestros personajes, que esto es algo
impresionante que tiene el anime. Este anime tiene los personajes más vivos que he visto en la historia del anime en general, porque ciertamente hay muchísimos personajes secundarios en muchos animes muy buenos que son arquetipos, que son, hey, este tipo ya lo he visto en muchos otros animes, hey, este tipo también lo he visto en muchos otros animes. Siempre hago la broma de este personaje pelado que hay en todos los animes, que inclusive muchos repiten el nombre, hasta en Shingeki no Kyojin, aunque en ese caso es un gran personaje. Pero sí, hay muchísimos muy similares en el aspecto del dibujo y forma el típico arquetipo de personaje secundario, un poquito graciosito, un poquito tonto, que hay en muchísimos animes, y así con muchos otros personajes, los mismos protagonistas. Hay muchos protagonistas de shonen muy similares. Después evidentemente hay ciertos grados de complejidad, ciertos matices que le meten, ciertos background, historias muy buenas que le dan un plus al personaje, pero mayormente el protagonista de los shonen no es el personaje más interesante. Puede ser bueno, pero estoy seguro que hay muchísimos más buenos en todo el shonen. Podemos tomar cualquier ejemplo, Hunter x Hunter, One Piece, etcétera, de los mejores shonen que hay, y nuestros protas, digamos, no son tan exquisitos como otros personajes secundarios. Entonces me encantan los vivos que están estos personajes, los tres hermanos, la madre, el padre y la chica que aparece, Koto, ¿no? Al inicio, que es como nuestra protagonista, básicamente. Y me gusta porque en parte, evidentemente, le meten una historia de origen a cada uno de estos. Además, el cómo están desarrollados, su animación, le da demasiada vida. Cada uno de estos personajes son muy únicos. Por ahí puede parecerte similar a algún otro personaje que hayas visto en un anime, pero son de esos que están construidos de una manera que los sientes vivos, ¿no? Siempre va a haber el ejemplo, evidentemente. Johan, Tenma, son dos personajes que son hiper originales, que los sientes vivos, y evidentemente esto hace también que sientas empatía, o todo lo opuesto, ¿no? Que tengas un repudio absoluto por la maldad de este personaje. Entonces, cuando hay un personaje muy acartonado, te da igual si lo matan, te da igual. Pero cuando haces un gran villano, un gran protagonista, un gran secundario, muy bien construido, así no tenga el mejor diseño del mundo, se quedará en tu corazón. Por ejemplo, tenemos a Gai Sensei de Naruto, que tiene una animación. Le ves el peinado, las cejotas, la cara, y dices, a ver, este no va a ser nada memorable. Y joder, es uno de los personajes más memorables de la historia del shonen. Entonces son esos detalles que a veces uno pasa desapercibido, que hace que este anime para mí sea de los más originales y de los más preciosos que he visto. Y es cortísimo, además es un gran anime para recomendar, para adentrarse un poco en lo que viene a ser el folclore del Japón. Y además, una cosa que me encanta en general de los animes bien hechos es que te presentan a través de su género un estilo de anime que ya lo has visto en otros lados, pero cuando están muy bien elaborados, ves la cantidad de capas que puede tener, y que realmente no solo te está hablando de lo que aparenta el anime, sino que hay muchísimas cosas mucho más profundas, y esto es lo que hace que resalte aún más positivamente la obra. En este caso tenemos el trato del luto, pocas veces visto en el anime. De hecho, el anime normalmente a algunos se les da bien la muerte, pero el luto se lo suelen pasar porque hay que seguir avanzando. Entonces murió al siguiente capítulo, que ahí pase algo para que nuestro prota ya vuelva a estar animado, ¿no? Algunos otros los marca de por vida. Pero no está tan explorado el luto, un luto prolongado, porque el luto tarda tiempo. Evidentemente el dolor nunca se va, lo tienes para toda la vida, pero de alguna manera tratas de camuflarlo, tratas de seguir adelante, porque tienes que seguir con tu vida. Entonces, ese trato de luto pocas veces se ha visto en el anime. Hay animes que hablan de la muerte, hay animes que tienen grandes muertes, hay animes que tienen momentos increíbles post-muerte. Tenemos, por ejemplo, el capítulo de Shikamaru después de que muera Suma, spoiler. Me parece de las mejores representaciones del luto que hay en el anime, y la mejor que hay en el shonen, por lejos. Y es solo un capítulo, claro, pero aquí estamos viendo durante la mitad del anime un luto increíble de estos tres personajes, de estos tres hermanos, que si bien sus padres solamente los han abandonado, pero es casi que hubiesen muerto porque han desaparecido absolutamente durante muchísimo tiempo. Y vamos a seguir estos tres seres imperfectos, muy diferentes, complejos, y a sentir realmente su tristeza, cómo los tres lo han llevado de diferentes maneras y los tres no han podido superar la partida de sus padres. Entonces es algo precioso realmente, es algo conmovedor, ejecutado de una manera exquisita. Además, evidentemente lo acompañamos por muchísimas emociones, ¿no? Tenemos toda esta sensación de abandono que tienen estos personajes, la soledad, la nostalgia de aquellos momentos cuando estaban con sus padres. La nostalgia lo vemos clarísimamente con la hermana, ahora hablaremos de los personajes. Pero cada uno de estos los representa de distintas maneras, y me parece increíble el cómo
sabe presentarte personajes que están rotos, que cargan con la mochila de su pasado. Y aún así el anime está lleno de vida, está preciosamente estructurado. Y evidentemente también esto tiene que ver por nuestra protagonista, que le da toda esa vida que nuestros personajes pues no tienen o que están evadiendo por el peso del luto. Entonces, como siempre, hablemos de los personajes y esta vez hay muchísimos personajes para sacarle el jugo. A ver, no son tantos, son como 5 o 6, pero son de los mejores que hay en el anime. Realmente increíble la complejidad que manejan estos. Empezando por Koto, nuestra protagonista. Y es increíble porque la ves y es la típica protagonista. Te hace recordar a Luffy, a Goku, estos personajes súper positivos, energéticos, un poco tontos, que nunca se rinde, que siempre son los que levantan los ánimos y de repente se derrumba. Se derrumba y además un adolescente, o sea, es increíble. Este es un personaje bastante joven, 12, 13 años tendrá. Y que le den ese factor emotivo y que te representen, evidentemente a través de una increíble actuación, la carga que tiene ella, o sea, realmente te deja impactado porque no se suele ver en personajes tan jóvenes en el anime. Sí, puedes verlo en algún tipo de adolescente de 15, 16 años, en los típicos animes de romance drama, pero tan joven como ella no se suele ver tanto. Las frases que dicen de que están interesadas más en su pasado que en ella misma, o sea, de dónde viene y cosas así, me gusta muchísimo, es hiperrealista, realmente es una expresión, es una soltura de emociones muy real en el aspecto del guión y evidentemente las actuaciones son brutales. Después mantiene estos arquetipos de protagonista típico de shonen, ¿no? De estos animes de aventura, pero esos detallitos, esos matices de complejidad y sobre todo los últimos 5 o 4 capítulos que tiene ella desde que bota todo emocionalmente hasta que vemos todo el clímax y quién es ella realmente y todo lo que ella puede lograr hacer con las habilidades que tiene y el futuro que le depara, brutal. Una gran vuelta a los típicos personajes que vemos en shonen, que no lo digo de manera negativa porque Luffy, Naruto, el mismo Gon son grandes personajes, pero que mantienen ciertas características muy similares. Entonces, el único un poco parecido podríamos decir Naruto, que tiene un pasado hiper trágico, pero en la gran mayoría de shonen tenemos este personaje principal tan positivo. Estoy tomando ejemplos de los mejores shonen donde los protas son muy buenos, ¿no? Pero hay muchísimos otros shonen donde el protagonista es muy similar y que no tiene esos matices que lo hace tan memorable como lo puede tener One Piece, Hunter x Hunter, Naruto, inclusive Dragon Ball. Esos matices que hace un personaje principal tan memorable y evidentemente también a su obra. Tenemos al hermano menor Yakishumaru y aquí, no quiero entrar en spoilers por si no lo han visto, pero no voy a entrar en spoilers. Su pasado es de las cosas más densas que he visto en un anime y te quedas hiper impactado con lo que está pasando. Y después, todo lo que hacen sus padres, todo lo que construyen para que vuelva a tener estas ganas de vivir después de lo trágico de su pasado, después de ese evento traumático. No tengo palabras para describirlo porque ni siquiera te adentran en la escena completa. No, ya es el momento devastador, el momento desolador. Y ves y dices, Dios, ¿qué acaba de pasar acá? Y encima te explican, claro, porque tú los conoces como los 3 hermanos. Se ha visto momentitos felices al inicio, ¿no? Y después ellos desaparecen, los padres. Y claro, cuando ya están los personajes adultos, ya están los personajes crecidos y con este luto, y vemos el pasado de cada uno de ellos, ahorita centrándonos en este, es realmente fuertísimo. ¿Y cómo manejan durante todo el anime las ganas de querer vivir? Otra de las cosas que no se suelen tocar mucho en el anime. Por eso digo que son personajes con tanta vida en el sentido de que son muy reales. El pasado lo compras, entiendes el por qué es así, entiendes el por qué no. Por ejemplo, detalles muy pequeños, pero que está con una chica y no han formalizado. Y te das dando cuenta de esos matices, esos detalles, el por qué él no hace estas cosas, el por qué hace estas cosas viendo ya su pasado. ¿Entiendes el por qué actúa así? Me parece increíble, realmente es otro gran personaje. Todos, son brutales. No quiero entrar en tantos spoilers, ya lo he dicho, pero para los que ya han visto el anime, el pasado que tiene, ese pasado trágico, salpica a toda su historia. Y realmente es muy impactante para la historia en general del anime que estamos viendo. Tiene muchísima repercusión. Y es también uno de los mejores personajes que he visto en el anime y de los mejores construidos. Con 1 minuto menos de fotografía, de contenido audiovisual viendo lo que pasa en su pasado, es suficiente para que entiendas el por qué está así de marcado. Y después evidentemente lo que va pasando, ¿no? Porque hay un momento que hacen un flashback y vas viendo
lo que hacen después de lo que hace su padre. No, es que no quiero entrar a ese punto. Pero lo que hace su padre para que él no haga algo, los que ya lo han visto saben a qué me refiero, y constantemente está intentando hacerlo, y no puede porque que el padre lo hizo inmortal, joder, ya spoiler, se quería suicidar constantemente. Y cómo vuelve a recuperar las ganas de vivir, pero sigue teniendo esa espina durante toda su vida. Nah, qué duro, joder. Qué gran personaje, ¿eh? No, ahora a medida que estoy reseñando esto digo que esto es un 10 de 10. ¿Qué hablo? ¿Cómo va a ser un 9.5? Un 9, no, esto es un 10, joder, es una puta locura lo bien que está hecho el anime. Tenemos a Yase, la hermana. Spoiler. Es que acá hay un aspecto muy importante para reseñar a los otros dos hermanos. Es que estos dos hermanos fueron creados por el padre y la madre, bueno, en realidad por el padre, que es el que tiene los poderes de creación, para que acompañen a este chico que acaba de perder toda su familia. Entonces son sus hermanos mayores, pero no son reales, son dibujos que dio vida el padre. Y este chico es el único personaje vivo, el único ser humano. Entonces me parece brutal y entiendes el porqué, un poco los celos que tienen hacia él, un poco por qué lo tratan así, pero son personajes con emociones y entiendes el vínculo que tuvo con su madre, ese capítulo que se centra netamente en Yase y vemos todas las cosas que ella no votó por la nostalgia, por recordar esos momentos. Te das cuenta que por más que haya sido algo construido, algo creado en base a un dibujo, ¿no?, por parte del padre, tiene vida. O sea, realmente acá hay que no le he tocado todo un aspecto religioso y todo un aspecto de deidad bastante interesante, que ya lo hablaremos cuando hablemos de la deidad en el grupo. Que no lo quiero tocar, pero bueno, es que no se puede hacer sin spoiler. Está bellísimo, realmente. Otro personaje genial. Y después el final, cómo va perdiendo la memoria. No quiero dar muchos spoilers, pero... la construcción de estos personajes y sus últimos capítulos de cada uno de estos, es una puta locura. Increíble. Y por último, ya el último de los hermanos, Kurama. El que tal vez menos tiempo en pantalla en el aspecto de su pasado hay, pero que entiendes perfectamente por qué es así. Vemos un poco su pasado, esa curiosidad que él tenía, evidentemente esta madurez, pero que a su vez se mezcla un poco con caprichos. Es muy curioso el cómo está hecho este personaje. Es muy complejo, muy imperfecto, porque tiene la pinta hasta en el diseño, que es el típico sabio, el hermano mayor, pero en muchas de sus acciones ves mucha inmadurez, ves mucho recelo, ves muchísimas cosas, inclusive hacia sus propios padres, ¿no? Su padre que no le dejó ver el exterior nunca, el mundo real que él quería conocer, y es un poco el menos tocado, ¿no? Inclusive diría que siente un poco de odio hacia su padre, porque como no pudo regresar, él nunca pudo salir además, y le dejó la responsabilidad de ser el hermano mayor, por ende cuidar todo este mundo que había creado, pese a que lo dejó en las manos del hijo real, del menor, pero él tiene esta responsabilidad que él mismo también se carga, evidentemente. Esos matices que le dan a este personaje me parece brutal. Y vemos también el final, las palabras que le dice al hermano menor cuando está pasando todo este apocalipsis, que también está brutal. Visualmente es increíble el anime. Otro gran personaje, tal vez el menos interesante para mí de los tres. Bueno, en realidad de los cuatro. Bueno, spoiler. Pero aún así un muy buen personaje. Tenemos a Koro, quien es la madre, y que es un personaje... O sea, cuando ves su historia de ella, dices, nada, este anime es diferente a los demás. Por lejos. Es muy de cuento folclórico, que se ve el dibujo que cobró vida, que estaba enamorado de su maestro, que hizo un pacto con los dioses para tener un cuerpo físico, que lo enamoró, que se enamoraron ambos, tuvieron una familia, y después el peso que ella tiene y su ausencia, el peso de su ausencia en realidad, de hecho detona prácticamente todos los acontecimientos del anime. El por qué se van es en parte por ella, y está increíble lo bien hecho que está este personaje y los momentos emotivos que giran alrededor de ella. Hay muchísimos otros personajes secundarios que no están para nada mal, pero hay que hablar del último, hay que hacer spoiler, Inari, que es quien parecía ser el protagonista en el primer capítulo, que de hecho lo es en el primer capítulo nada más, aquel que tiene este poder de creación, pero que me parece de los personajes más complicados de construir de la historia del anime, y me parece ejecutado de una manera brillante, porque, spoiler, es un dios, o sea, es el hijo del todopoderoso, del creador. O sea, es como que está Dios y Dios tiene dos hijos. El otro hijo, no voy a hablar de él porque aparece muy poco, pero claro, ¿cómo creas a una divinidad, no? ¿Cómo le das? Porque la típica es,
yo qué sé, hacerlo omnipresente, así súper poderoso, pero tienes que crear a alguien con emociones y que a la misma vez se sienta que sea una divinidad. Y me encanta porque se nota que se ha inspirado mucho en los dioses griegos, que son seres totalmente imperfectos, caprichosos, infantiles, ¿no? Y mismo Zeus, por ejemplo, que decía, te cogiste a tal, pero ¡pam! Castigado porque me canta los cojones. Es increíble cómo muchos de esos dioses tenían sus rabietas y como eran poderosos, pues castigaban a quien quería, ¿no? La pobre Medusa, que Poseidón se la folló a ella y terminó convirtiéndose en eso. Bueno, Atenas la terminó convirtiendo en eso porque la violaron. O sea, que es increíble, pero bueno. Estas cositas, estas rabietas, estos caprichos que tienen los dioses griegos, lo veo mucho también aquí. O sea, me parece increíble cómo te construye un ser divino y que al final te explican todo en los últimos 2 capítulos, que está brutal, es la gran revelación. Y le da ese factor humano, ¿no? Pero sin ser humano del todo, porque no lo es. O sea, empiezas a tener emociones. Esa complejidad de construir un personaje que es un dios, pero que tiene sentimientos, pero no puedes hacer que parezca un humano, ¿no? No sé, me parece increíble. Y además, el cómo está planificando todo y parece una estupidez el plan, pero es que como es todopoderoso, el tipo como que cree que puede hacerlo todo bien. Y por momentos parece un niño que está haciendo su rabieta o que está haciendo cositas así a lo que salga, ¿no? Me parece muy divertido, muy interesante y muy inteligente cómo ha creado este personaje y todo el desarrollo que le ha dado a lo largo del anime, que aparece bastante, porque cuando desaparece, aparecen los flashbacks de nuestra protagonista. Entonces, es un personaje muy interesante. También cómo va cambiando de forma. No se puede sacar mucho jugo, pero cómo está representado de Dios aquí. Los 3 seres dibujados que parecen de otro anime porque tienen una animación totalmente distinta. La voz que le dan, que sean animales. No, me parece increíble. O sea, realmente una originalidad para construir todo este mundo superlativo, ¿eh? Está increíble, está impecable el anime en general. Y ya está, no hay mucho más que hablar. De los mejores animes que he visto, top 30 por ahí, de todos los animes que he visto. Tendría que repensarlo y ver escalando posiciones, pero está brillante. Si quieren ver algo original, si sienten que se están saturando como en algún momento yo estuve, que de momento no, porque joder, me he metido 7, 8 animes que están brutales. Si quieren un anime original, sienten que últimamente se están repitiendo mucho, pues vayan a ver este anime que a primera instancia parece, bueno, ese típico anime de fantasía, todo, pero tiene muchísimas cosas muy innovadoras, muy originales. Se nota que está hecho con mucho amor, se nota que ha habido mucha investigación, mucha dedicación en todo el equipo de producción, más allá del mangaka. Y además la construcción de personajes son de los mejores que he visto. El desarrollo de estos también, por supuesto. Y tiene un final precioso, 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 precioso. Una banda sonora. La banda sonora es increíble. Es para descargársela y tenerla. En los momentos emotivos, qué bien funciona. Y lo recomiendo totalmente, ¿ah? Kyouso Giga. Vayan a verlo, ¿ah? Denle me gusta, comenten, compártelo, suscríbanse. Sigan en mi red social, que es Instagram. Y nos vemos hasta el próximo Poli Reseñas. Chau, chau.